sepas dónde están los elementos del bar, dónde está toda la estructura, dónde están todas las cosas. Si entiendes, digamos, esa estructura, es más difícil que te hundas, ¿no? Si no, es muy fácil que te pase. Si vale que no entiendes por qué se va a la izquierda, por qué se va a la derecha. Para mí sí. Yo creo que el proceso, la verdad es que ayer acaba, que es depende de cada categoría, cada uno llega con su método, tiene diferentes historias o background. Yo creo que hay dos diferentes, para mí, de todas las teorías actorales que existen, que conozco en general. Yo sí creo que hay dos tipos de actores que a mí me sirven mucho, digamos, verla de esta forma. Una es el actor o actriz que construye de adentro hacia afuera, es decir, que internaliza, ¿no? O sea, que tiene que tener toda la información intelectual y racional del personaje, metódicamente, ¿no? Donde él tiene que saber qué año nació, cuál fue su pasado, cuáles fueron sus traumas de niño, qué comida le gusta. Y tú como escritor o director tienes que estar inventando, no, dejar el sándwich. Mi madre le hace un jamón y no le gusta. Para mí son relevantes, para ellos son relevantes. Entonces, yo sí trato de tener un conocimiento del personaje dentro de lo que yo necesito conocer. Pero hay autores que te exigen una cantidad de información que es necesaria para ellos, por más necesaria que me parezca. Y trato de ayudarlos, ya no se la yo trato de a veces escribir una biografía del personaje, simple, una biografía de 2 o 3 páginas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a Javier Bardem le tengo una biografía de buscar quién era, dónde nació, qué pasó, y me intriga también la película, es era como yo, así yo veía el personaje, así lo escribí, así me apareció. Fueron cosas que yo a veces estaba tentado, primero lo decía, no es importante, pero se lo di a él como un regalo de esto, por ahí viene, ¿no? Y entonces, bueno, esos personajes, esos actores o actrices, toda esa información la procesan y construyen su personaje en base a eso, de la forma de adentro hacia afuera, ahí. Hay otros que son intuitivos, que crean, construyen su personaje de afuera hacia adentro, es decir, que más bien la intelectualización o el conocimiento del personaje los agrega, los limita, y más bien hay una observación de cuál es la casa del personaje, no pasa de van al departamento, un trabajo muy cercano, una maestra, así, cosas increíbles, el departamento de Jean, por un ejemplo, es un maestro de matemáticas, pues todos los libros eran de ciencia, en fin, todos los objetos de los personajes tienen que estar con muy cuidado. Yo tengo una computadora de este es el liceo, este no. Cuando yo llega ahí, ve un par de libros, ve los colores, qué ropa tiene, ve la ropa, y a través de ese olor, textura, colonia, en estos procesos. Y ayudarnos claramente con los objetivos del personaje. No leemos algún tipo de escenas, cosas que hacemos una lectura donde se habla abiertamente de las dudas que tengan. Y punto. Realmente también es como bastante intuitivo, no, realmente también es como muy, no intelectualista. Yo creo que lo más importante, lo que a veces se pierde de vista, muchas veces, el gran problema de la intelectualización es que muchas veces se deja de estar presente en el momento. Yo siempre, como ayer decía, lo más difícil de los actores para mí es estar presentes y escuchar. Todos los actores creen que es su diálogo lo más importante. ¿Cómo voy a decir esto? ¿Cómo voy a...? Y no es cierto. El momento más importante de un actor es cuando está escuchando al otro. Porque es ahí donde te das cuenta de un buen actor. O sea, cuando estás escuchando te das cuenta que alguien te está escuchando. Yo ahorita me doy cuenta, no, que tú no me estás escuchando, tú estás escuchando a tu hijo. Se me está quedando bien así como una mala crisis. Como veía la escena del médico, esa fue cuando trabajas con actores,
escuela. A veces encuentras conflictos porque hay como dos niveles. Entonces tienes que encontrar el tono. Y para mí lo más importante es siempre encontrar la verdad, ¿no? O sea, ¿qué es lo verdadero? A mí me gusta mucho siempre encontrar primero el movimiento. El maestro de teatro, Ludwig Ragules, el gran maestro, decía que el director tiene siempre 3 preguntas nada más al llegar a una locación. Siempre tomaba su pipa y hablaba. Entonces decía, bueno, siempre se pregunta, ¿el personaje está parado, está sentado o está acostado? Eso es el director. Ese decía que era la gran. Y en verdad siempre dice, bueno, sí, está acostado, está parado, nada más está en 3 cosas. Pero eso va a determinar muchísimo la energía y lo que dice el cuerpo de un escenario. Realmente lo que el cuerpo dice a veces es más poderoso que las palabras. Entonces esa aunque parezca bien escondido, pero es que es verdad, define mucho la energía, lo que llaman el trazo del escenario. Pero bueno, a lo que voy es, este veterinario que ven ahí, en realidad era un veterinario de este pueblo bereber, a 1 hora y media de un lugar abajo de los Atlas, que se llama Huarzazat. Y era un pueblo que no tenía ni agua ni luz, un pueblo literalmente casi medieval, o sea, de los bereberes de hace años, realmente gente de una gran humildad. Y este personaje era un veterinario que cuando llegó al set, les prometo que sus manos olían a chico, acaba realmente de dar a luz a una serie de chicos. Entonces sí era muy impresionante ver cómo ese señor sí tenía esa verdad, ¿no? No sabía el diálogo, no sabía qué estaba haciendo, que era una cámara, pero bueno, sí era un veterinario que toda su construcción era eso. Y el chico que le hacía de guía, ese era en una oficina de producción, era el chico que arreglaba las computadoras y me encantó. Le dijo, ¿y quieres actuar? Sí. Y entonces empezamos a ensayar y a hacer un poco de ejercicios y me gustó y acabó siendo un personaje importante. Pero bueno, ese chico era un chico más leído y era un chico con mucha ambición, un chico agradable, pero el veterinario sí era gente muy, muy humilde. Y entonces esta escena, así como la ven, me tardé, no sé, casi un día porque era prácticamente imposible hacerla. Lo traté de ir reduciendo lo más sencillo. Pero lo más curioso es que ya estábamos, poníamos la cámara, poníamos todo y estaba Kate ahí atrás, ahí. Entonces yo le di una exposición que le decía a este chico, al veterinario, le decía, bueno, Kate, tú la tocas aquí y vas a decir hospital, se puede decir a esa persona, ok, listo, ok, corre cámara. Entonces Kate con toda su fuerza y se metía al personaje y empezaba y trataba de entonces ya llegué, entonces ya venía la esa de la línea, entonces acción, no sé qué, decía su línea y de pronto yo la hacía así. Mira, no me tienes que voltear a ver a mí, tienes que ver roll camera. Entonces la que el tipo entonces ya hospital y voltea a ver a la cámara. Yo no. Bueno, y acepto de yo otra vez que hicimos yo que 70 tonos, el tipo bebía mil, se reía, o sea, hospital. Fue entonces lograr este momento de verdad, cinematográfico, fue complicadísimo. El tipo estaba divertidísimo, nada, y la cámara llamaba la atención y saca todo el mundo y nada más estábamos, los actores, ya, o sea, era así de veras el minimalismo, pero no podía entender qué es lo que yo quería yo desde hospital y gracias a ellos, o sea, entrar un mundo de un bereber, muy interesante. Pero bueno, se supone que reflejaba esa verdad, no necesitaba para eso. Pero vaya, esas son las dificultades que te encuentras cuando trabajas con actores y no actores y actores en otro idioma y evidentemente sin ninguna idea de que existe lo que uno hace. Entonces, son dificultades, pero que a veces son muy satisfactorias. El hombre que golpea, ayer les contaba esta anécdota, que conté la anécdota del hombre que golpea en la escena que pasaste anteriormente, que interroga el policía marroquí, ese viejo con esa cara, la contaba ayer, viejo que tenía una niñez feliz, nunca tuvo una mala memoria, no lloraba hace 30 años, tenía una cara impresionante, como de Abraham, una cara
hasta bíblica. Para hacerlo llorar fue una verdadera, buscando si eso tiene un poco de humildad, nobleza, o perversión, o lo que te transmitan, pero sí, de alguna forma físicamente ese personaje, sin decir nada, te está dando lo que ese personaje significa, lo que es. Entonces ya tienes un 70% ganado. En realidad creo que un director, si se equivoca en el casting, no hay forma de salvarlo. O sea, si el personaje, por más obra maestra que sea, si el personaje no es lo que debería de ser, puede decir misa, pero no se lo merece. En cambio, si el personaje o la persona que encuentras tiene la energía o las características físicas que tú tienes, y luego tiene cierta inteligencia o bagaje emocional en el que este personaje pueda encontrar en su caja de emociones o experiencias vitales ciertas cosas que pueda aplicar, aunque sea el 5%, ¿no? Yo a veces pongo el ejemplo de que cuando tú tienes que actuar, que llegas a tocar una olla, te quemas. Todos nos hemos quemado alguna vez con alguna olla, entonces nada más recordar cómo se siente y con el 5% de memoria física, emocional, vas a actuarlo bien. Entonces yo siento que tiene que ver un poco con el bagaje y la historia personal de cada quien. Es un poco de ese personaje. Es muy factible que puedas tener suerte de llevarlo a cabo. Y mucha paciencia. Y muy claro los objetivos de la mano, los verbos activos que tienes que guiar. Creo que eso es un poco el trabajo. Y todo es posible, es la verdad. Entonces hay esa libertad de poder hablar y decir, imaginar muchas cosas. Conforme va empezando la etapa de la preproducción, ya se da cuenta de que hay cosas que existen, cosas que son imposibles, o tienes que empezar a lidiar con las limitaciones del mundo real, del mundo de los objetos, ¿no? Que es mucho más limitado que el mundo de la imaginación. Y a partir de ahí la limitación empieza a ser tu gran maestro, tanto de presupuesto como de días de rodaje, como de fisicalidad de escena que imaginaste, pero que es imposible. Y tienes que empezar a partir de ahí, la misma naturaleza de la película te empieza a esculpir de alguna forma la película y tienes que dejar. A veces tienes que luchar a muerte para defender algo que consideras que es muy importante, pero a veces tienes que tener también la sensibilidad del viento y del agua para irte dejando moldear sobre las cosas que tienes que aceptar que son de esa forma y hacer de esa limitación una virtud o para la película, o sea, algo a favor de la película. Repito, realmente la escritura de un guión no termina, nunca. O sea, en realidad es como una novela, como dicen muchos autores, o sea, es decir, yo publico para dejar de corregir, porque si no podrías tener 30 años de trabajo en guión, como hay mucha gente paralizada, puede ser infinitamente siempre puede ser correcto. Una vez que llegas a producción, sigues escribiendo, sigues cortando, y para qué te digo una edición, ¿no? O sea, entonces realmente nunca te separas de ese papel, o sea, estás de alguna forma haciendo las dos funciones constantemente. El que no sepa dónde está eso, dónde se tuerce el otro, de dónde está, se empieza a descargar todo. El sentido del ritmo en una escena, un diálogo, la pausa entre una línea y otra, crea una ganancia. Es el mismo diálogo escrito, ya el sentido del ritmo, ese diálogo no tiene ningún sentido, no tiene humanidad. Yo creo que para decirte algo, o sea, ahorita, tratando de entender tu pregunta, tratando de darte una respuesta, ahorita lo que entiendo, me queda claro ahora, es que sí, es el ritmo. El universo es rítmico, el cosmos, o sea, hay una cosa donde yo cuando veo una película y unos 5 minutos sé en qué mano estoy, tiene que ver con el ritmo. O sea, hay un ritmo que inicia. Pues como una canción, cuando empiezas a oír la primera nota de algo y dices, ya en ese momento ya estás en las manos de alguien que, por lo mismo mueve, o sea, haces así, dices, o sea, esa explosión aquí, esa explosión aquí, esa explosión. Hay una cosa rítmica en las primeras escenas y cada escena obedece a un universo rítmico, que eso es lo que le da la verdad y la humanidad. En donde, y te digo esto porque cada una de estas líneas obedece a una emoción, y si esa emoción no corresponde a ese ritmo que esa emoción normalmente tiene que causar, si no le entiendes simplemente, no se puede. Y tiene que ver también, evidentemente, con la semana, con el cuadro. O sea, esa misma línea filmada, lente angular, abierto, después de un
impacto brutal, pero si acercas demasiado a la cámara y esa misma manera de estar aquí, no entendiste entonces el tono, Entonces, parece mentira, pero todas estas decisiones es casi imposible explicarlas ahora, pero tienen que ver con el ritmo y la proporción del cuadro, de los silencios, del ritmo de cada una de estas cosas. Yo creo que eso es lo que causa, empieza a causar una red de emociones musicales y visuales que es imposible, no hay forma, lo vas a todas cumplir. Claro, y debe ser lo más difícil. Y casi siempre me encuentro escuchando una misma canción o un mismo disco todo el tiempo que estoy escribiendo una película. Hace como 2 años voy a tener en la cabeza eso, como que hay una guía en el mundo no sé, una esencia musical que genera en mí, que dispara en mí sentimientos, estados de ánimo. Y eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de películas estoy haciendo. Gracias a una hora yo vivo en un país, pero también viajo mucho, tengo esa suerte. Entonces lo que me motiva, lo que me mueve, lo que me intriga, lo que me sacude, lo que me molesta, obedece a mis circunstancias personales, mis circunstancias alrededor, son distintas a que si yo me hubiera quedado en México. Entonces, por diferentes situaciones personales, emocionales, evidentemente estoy en una situación geográfica que obedece a que yo genere, digamos, material en base a esa realidad que vivo. Sería muy incongruente yo hacer otra cosa más que eso. Y eso es lo que yo tengo que estar atento a, por más que le guste o no, a ciertas tradiciones nacionalistas. Yo creo que el cine, repito, a mí me parece que el cine se ha aplicado, cuando se quiere convertir al cine como utilizarlo como una especie de bandera política o nacionalista, me parece un gran error. El arte me parece que principalmente debe ser utilizado. Una pregunta, porque yo creo que una asistente de dirección, hay 2 puestos que espero con todo respeto con el segundo asistente de dirección, pero yo creo que el puesto de primer asistente de dirección y el tercer asistente de dirección son los puestos quizá los más importantes. Y quizá el tercero más que el primero. ¿Quién es el tercero? Y lo digo esto porque hay una cuestión que nadie se da cuenta, porque evidentemente la asistente de dirección finalmente es la piedra que sostiene todo el equipo, todos los crews, toda la mecánica, todo el hormiguero es realmente el jefe del hormiguero. Pues tener un buen asistente de dirección es para mí crucial, muy crucial. Es una relación muy intensa y muy importante. Me gustan los directores de asistentes de dirección que sean discretos, que tengan un dominio poderoso de vencimiento, pero también de dulzura, o sea, que entiendan a los departamentos, pero que tengan una gran autoridad. Y esa combinación a veces es difícil. He conocido muchos asistentes de dirección que gritan y quieren que uno los vea. Es que cada extra tenga eso, me parece que hay terceros como directores y ellos en los extras ejercen su dirección, le dan dirección, casi mi trazo emocional a cada uno. Y eso me encanta, y eso me parece que cuando tienes un tercero malo, un segundo malo, con el equipo del primero malo, creo que hay que enfrentarse un problema que te puede quitar la mitad de un día dirigiendo un pinche extra en lugar de comentar de la vida, porque a mí me distrae muchísimo, es un pelo en el software. Y a mí me he encontrado en una situación con toda la comunicación con un idiota o porque no está funcionando algo que debe funcionar. Entonces, por eso creo que es vital. Buen día. María Ramos, periodista de Venezuela, te quería hacer 2 preguntas muy breves. Si en alguna oportunidad te has sentido censurado como director en alguna de tus películas con algún proyecto, y la segunda, ¿cómo ves actualmente el cine latinoamericano y de la nueva generación de directores? Un gran DJ. Entonces seleccioné por mucho tiempo la música. Cuando ya tenía las piezas que presentaban, me fui con este DJ que era un mezclador y nos encerramos ahí un par de días y hicimos esta pieza. Y ya cuando tenía la música, ese proceso me encanta, entonces puedo empezar a visualizar qué me está despertando a mí. Y a partir de ahí fue encontrar las locaciones y los moods y ir capturando cosas. La luz, como la luz desde el día, luego pasaba por la tarde, se hacía el atardecer, la noche, las noches de neón, de todo. El diseño de luz, Rodrigo y yo tratamos mucho tiempo de decir que la escalera tenía que ser naranja, todo era un camino romántico de lo espiritual, de lo sexual, a lo los estrobos, la construcción de la
era para mí tan importante como la construcción de la música, que hablaba de lo que estaba pasando dentro, porque no tenía palabras. Y luego, más tarde, se me ocurrió esta idea de pronto, hablando del punto de vista, que para mí es la parte más importante, que todo está muy bien, está muy pero me parece que lo más importante es cuando el punto de vista aquí tiene que ver mucho con la edición de audio, de cuando llega a él con la música y te das cuenta que la chica no está escuchando nada, que ella está haciendo así, pero en su punto de vista es una sorda, nada más siente las pulsaciones de los bajos, de su cuerpo, y eso me gustó, o sea, eso me parece que es, hablando del punto de vista, ese es el momento que para mí es el que vale. Todo lo demás pues, es una analogía visual que funciona a nivel emocional, pero narrativamente si no tengo eso, una pasta bella, pero un poco significativa para el espectador y decir, claro, lo que sientas. Sin eso,